Mi esposo empeñó nuestro anillo de bodas para comprar un videojuego de edición limitada, así que me aseguré de que lo perdiera todo. Él me dijo que lo había perdido en el gimnasio. Pasó 3 días fingiendo buscarlo, incluso puso una denuncia falsa al seguro. Lo siento muchísimo, mi amor. Sé cuánto significaba para nosotros, me dijo mientras yo lloraba por el anillo que su abuelo había usado durante 50 años antes de heredármelo. Le creí hasta que encontré el recibo de la casa de empeño en su silla de gamer. 1,275 pesos por un anillo con valor de 51,000 pesos, empeñado el mismo día que salió el nuevo Battleforge Legends con contenido exclusivo para los primeros 100 compradores. Cuando lo confronté me dijo, es solo metal. Nuestro amor no necesita símbolos, el juego era una oportunidad única en la vida. Llevaba 16 horas al día jugando, pidiendo incapacidades en el trabajo para poder jugar. Nuestra factura de luz se triplicó por sus 3 monitores y 2 PCs encendidas constantemente. Había puesto un mini refrigerador junto a su equipo para no tener que detenerse a comer. Instaló una cafetera en su escritorio y compró pañales para adulto, aunque juró que nunca los usó. Los paquetes, sin embargo, seguían desapareciendo. Gastó 136,000 pesos en compras dentro del juego el año pasado. 136,000 pesos. Mientras yo trabajaba en 2 empleos para cubrir la hipoteca. Cada vez que intentaba hablar de las cuentas me decía, después de este torneo hay premios en efectivo. Nunca ganó ningún premio en efectivo. Ni siquiera era bueno en los juegos. Se enojaba y rompía los controles para luego comprar otros más caros pensando que un mejor equipo lo haría mejor jugador. El garaje estaba lleno de teclados destrozados y monitores a los que les había dado de puñetazos. Se unió a un clan guild que requería que sus miembros estuvieran en línea para incursiones programadas, raids. Estas incursiones sucedían durante la cena, durante mi cumpleaños, durante el funeral de mi madre. No puedo fallarle a mi equipo, dijo cuando le rogué que viniera al cementerio. La muerte es permanente. Esta incursión solo sucede una vez a la semana. Se perdió el nacimiento de nuestra hija por una eliminatoria de torneo. Ni siquiera el torneo en sí, solo la eliminatoria para quizás entrar al torneo. Fue eliminado en la primera ronda mientras yo estuve de parto durante 14 horas. Se los compensaré a los dos, prometió. Nunca lo hizo. Olvidó nuestro aniversario por un nuevo lanzamiento. Olvidó el primer cumpleaños de nuestra hija por subir de nivel. Grinding for achievements. Olvidó la Navidad por un fin de semana de doble experiencia, doble XP weekend. El árbol se quedó hasta febrero con regalos sin abrir debajo porque nunca dejó de jugar el tiempo suficiente para darse cuenta. Usaba la misma ropa durante semanas. Su silla de gamer tenía un olor permanente. Su escritorio estaba cubierto de latas de bebidas energéticas y platos con moho. Cuando yo limpiaba, él gritaba que estaba arruinando su sistema. Todo tiene un lugar. Estás arruinando mi ritmo. Flow. El ritmo era basura y mugre en un patrón específico. Luego vino el incidente del anillo de bodas. Pero esa ni siquiera fue la peor parte. Descubrí que también había empeñado mi anillo de compromiso de mi joyero, el collar de mi abuela, el reloj de mi padre que heredé, todo lo valioso que poseíamos, desaparecido, por juegos y equipo de juego. Solo están ahí sin usarse, dijo cuando encontré más recibos. Los juegos tienen valor activo, las joyas son riqueza pasiva. Había solicitado préstamos usando nuestra casa como garantía. 340,000 pesos para una renovación de la sala de juegos que nunca ocurrió. El dinero se fue en lanzamientos de edición limitada, cajas de botín, loot boxes y beneficios de suscriptores para streamers que nunca había conocido. Tenía suscripciones de nivel 3 a 40 canales diferentes a 850 pesos cada uno al mes. Cuando intenté cancelarlas, cambió todas las contraseñas y dijo que yo lo estaba abusando financieramente. El punto de quiebre llegó cuando nuestra hija necesitaba una cirugía. Nada grave, pero el seguro solo cubría una parte. Necesitábamos 51,000 pesos. La cantidad exacta que valía el anillo de su abuelo antes de que lo empeñara por 1,275 pesos. Le rogué que vendiera algunos juegos, algo de equipo, lo que fuera. Son inversiones, me dijo. Valdrán más después. ¿No puedes esperar? Ella no podía esperar. Tuve que pedir dinero prestado a mi hermana mientras Devon gastaba 10,200 pesos esa semana en unos auriculares nuevos porque los viejos no eran lo suficientemente espaciales. Mi hermana Sara organizó una intervención familiar. Todos vinieron a hacerlo entrar en razón. Él se sentó allí todo el tiempo en su teléfono jugando un juego móvil, diciendo ocasionalmente sí, los estoy escuchando sin levantar la vista. Cuando desconectaron su modem router, usó datos celulares. Cuando le quitaron el teléfono, sacó una consola portátil de su bolsillo. Tenía dispositivos de juego escondidos por todas partes como una reserva secreta. La intervención fracasó porque literalmente no prestó atención a ni una sola palabra. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Esperé hasta que estuviera en lo profundo de una sesión maratónica de 48 horas por un nuevo lanzamiento. Se había tomado toda la semana libre en el trabajo, se había abastecido de suministros, se puso su camiseta de la suerte sin lavar de 2015. A las 20 horas de haber comenzado, cuando estaba completamente absorto, inicié el proceso. Agarré mi teléfono y comencé a tomar fotos de todo. Los recibos de la casa de empeño estaban justo ahí en su escritorio, mezclados con latas vacías de bebidas energéticas y envoltorios de comida. Fotografío cada uno asegurándome de que las fechas y las cantidades estén claras en cada toma. Mis manos no dejan de temblar, pero sigo adelante.
Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito están esparcidos alrededor de su silla de gamer. Algunos pegados al asiento con lo que parece refresco derramado. Los despego con cuidado y los extiendo sobre la mesa de la cocina para fotografiarlos. Hay tantas facturas, todas vencidas, todas con recargos acumulándose. También tomo fotos de eso. Todo el tiempo puedo oírlo en la habitación de al lado, gritándole a su pantalla porque alguien no lo está curando lo suficientemente rápido. Su voz está ronca por no dormir. Me muevo por la casa como si estuviera recopilando pruebas en la escena de un crimen, que supongo que lo estoy haciendo. El closet de nuestro dormitorio tiene más recibos metidos en los bolsillos de su chaqueta. Encuentro 3 resguardos más de empeño por joyas que ni siquiera sabía que faltaban. Los pendientes de perlas de mi abuela, la pulsera de plata de mi madre, un collar que mi padre me dio por mi graduación universitaria, todo se fue. Todo empeñado por $75-40 aquí, lo que la casa de empeño le quisiera dar. Lo fotografío todo, luego lo vuelvo a poner exactamente donde lo encontré. No puedes saber que estoy haciendo esto. Aún no. Empaco una bolsa para mi hija mientras Devon grita que su equipo es basura. Ella solo tiene 3 años, así que no necesita mucho. Algo de ropa, su conejo de peluche favorito, la manta sin la que no puede dormir. Le digo que vamos a visitar a la tía Sara para una pijamada divertida con sus primos. Ella se emociona y empieza a saltar preguntando si podemos llevar snacks. Empaco algunas galletas saladas y jugos, tratando de actuar normal, tratando de no llorar. Cuando pasamos por la sala de juegos de Devon para irnos, me detengo en la puerta. Está encorvado sobre su teclado, con los ojos inyectados en sangre, su camiseta de la suerte de 2015 manchada de café y quién sabe qué más. Le digo que vamos a casa de mi hermana para darle espacio para su fin de semana de juegos. Él agita una mano sin apartar la vista de la pantalla, murmurando algo sobre la estrategia de su equipo y cómo necesitan avanzar por el carril central push mid lane. Mi hija se despide de él con la mano. Él no se la devuelve. Ella me pregunta por qué papi no se despidió. Le digo que papi está ocupado con su juego y que lo veremos más tarde. La mentira sabe horrible en mi boca, pero ¿qué más puedo decir? Mi hermana Sara me mira la cara cuando llegamos y envía a mi hija a jugar con sus primos en el patio. Luego prepara té y me sienta en su mesa de cocina. Saco todos los documentos que he estado reuniendo en secreto durante la última semana, extendiéndolos sobre la mesa en pilas organizadas. Los recibos de la casa de empeño van en una pila, los estados de cuenta de las tarjetas de crédito en otra, las facturas vencidas en una tercera. Los documentos de préstamo que encontré escondidos en el cajón de su escritorio van en su propia pila. Sara me ayuda a examinarlo todo. Su rostro se vuelve más serio con cada nuevo papel. Ponemos todo en carpetas con etiquetas. Pruebas de artículos empeñados. Deuda de tarjetas de crédito. Facturas impagadas. Préstamos con garantía hipotecaria. Negligencia financiera. Nos toma 2 horas organizarlo todo. A través de la ventana puedo oír a mi hija riendo con sus primos y por primera vez en meses puedo respirar sin el constante sonido de los juegos de fondo. Sin sonidos de disparos, sin gritos a compañeros de equipo, sin tecleo constante, solo niños jugando y pájaros cantando. Sara se acerca a la mesa y me aprieta la mano, no dice nada porque no es necesario. Ambas sabemos lo que sigue. El lunes por la mañana llamo a mis 2 trabajos y les digo que estoy enferma. En realidad no es una mentira porque me siento mal del estómago por lo que estoy a punto de hacer. Sara cuida a mi hija mientras yo conduzco para reunirme con la licenciada Tania Mendoza, una abogada de derecho familiar que Sara encontró a través de su iglesia. La oficina de la licenciada Tania está en un pequeño centro comercial entre un salón de uñas y una pizzería. La sala de espera tiene sillas baratas y revistas viejas, pero la licenciada Tania parece sólida y seria cuando me llama a su oficina. Tendrá unos 60 años, con el pelo canoso recogido y lentes de lectura colgados de una cadena. Me siento frente a su escritorio y me dice que empiece desde el principio. Y así lo hago. Le cuento sobre el anillo de bodas, sobre encontrar el recibo de la casa de empeño, sobre los 136,000 pesos en compras de juegos el año pasado. Le cuento sobre la cirugía de nuestra hija y cómo Devon dijo que ella podía esperar mientras él compraba unos auriculares nuevos. Le cuento que se perdió el nacimiento de nuestra hija por una eliminatoria de torneo, sobre el funeral de mi madre, sobre trabajar 2 empleos mientras él juega 16 horas al día. La licenciada Tania no interrumpe ni una vez. Solo toma notas en su cuaderno legal con una expresión seria, asintiendo a veces, escribiendo cosas. Cuando termino de hablar, tengo la garganta áspera, y me doy cuenta de que he estado llorando. La licenciada Tania me da una caja de pañuelos y me dice que estoy haciendo lo correcto. La licenciada Tania comienza a explicar las cosas con una voz tranquila que me hace sentir menos loca. Dice que los casos de adicción a los videojuegos se están volviendo más comunes en los juzgados de divorcio. Los jueces están comenzando a reconocerlo como un problema real, especialmente cuando hay daños financieros y negligencia infantil. La evidencia que reuní es exactamente lo que necesita. Ella traza una estrategia, hablando despacio para que pueda entender. Primero, protegemos mis bienes congelando las cuentas conjuntas y separando mi dinero. Segundo, establecemos la incompetencia de Devon como padre documentando su negligencia en las necesidades médicas de nuestra hija y su incapacidad para priorizar su seguridad. Tercero, solicitamos la custodia de emergencia basándonos en su comportamiento. Ella explica que las reliquias familiares empeñadas muestran un patrón de irresponsabilidad. La deuda que me ocultó muestra deshonestidad.
Que se perdiera la cirugía de nuestra hija muestra negligencia. Todo junto construye un caso de que no se puede confiar en él para la custodia conjunta o el acceso a nuestras finanzas. Me dice que esto no será fácil ni rápido. Devon probablemente luchará una vez que se dé cuenta de lo que está sucediendo. Pero confía en que podemos ganar esto. Le pregunto cuánto costará. Nombra una cifra que me marea, pero dice que podemos acordar un plan de pagos. Pienso en mi hija riendo en el patio trasero de Sara y sé que lo estoy haciendo. El pasante de la licenciada Tania, Omar, entra para ayudar con la siguiente parte. Omar es más joven, quizás de unos 30, con una sonrisa amigable que no coincide con el trabajo serio que estamos haciendo. Me explica que necesitamos solicitar copias de todos nuestros registros financieros de los últimos 3 años, estados de cuenta bancarios, estados de cuenta de tarjetas de crédito, documentos de préstamos, todo. Me ayuda a llenar los formularios de solicitud para cada banco y compañía de tarjetas de crédito. Tarda una eternidad porque Devon tiene cuentas en todas partes. Mientras Omar está tecleando las solicitudes, se me ocurre algo. Le pregunto si es posible que Devon haya abierto tarjetas de crédito que yo no conozco. La sonrisa de Omar desaparece. Dice que sucede más a menudo de lo que la gente piensa. Ejecuta mi informe crediticio allí mismo en la oficina. Nos sentamos a esperar que se cargue y mi estómago da vueltos. Cuando aparece el informe, la cara de Omar se pone pálida. Gira la pantalla hacia mí. Hay 2 tarjetas de crédito listadas que nunca había visto. Ambas a mi nombre, ambas al límite. Omar hace clic para ver los detalles. 255,000 pesos en cargos. Equipo de juego, compras dentro del juego, suscripciones a servicios de streaming. Todo en tarjetas que Devon abrió usando mi información sin decírmelo. No puedo respirar. Omar me trae agua. La licenciada Tania vuelve y mira la pantalla. Dice una palabra. Fraude. Omar me lleva a la estación de policía porque la licenciada Tania dice que necesito presentar una denuncia de inmediato. La estación huele a café y productos de limpieza. El oficial en el escritorio se ve cansado, pero escucha mientras le explico lo de las tarjetas de crédito. Me lleva a una pequeña habitación con una mesa y 2 sillas. Le muestro el informe crediticio en mi teléfono y los estados de cuenta que Omar imprimió. El oficial comienza a escribir todo, haciéndome preguntas sobre cuándo descubrí esto y si Devon tenía acceso a mi información personal. Le digo que estamos casados, así que sí, tenía acceso a todo. Número de seguridad social, fecha de nacimiento, apellido de soltera de mi madre, todo. El oficial asiente y sigue escribiendo. Dice que ha visto casos como este con adicción al juego, pero nunca con videojuegos. Parece genuinamente apenado por mí mientras documenta todo. Explica que el robo de identidad entre cónyuges es legalmente complicado, pero el hecho de que no di mi consentimiento y no sabía de las tarjetas lo hace procesable. Me da un número de caso y dice que alguien de la división de fraude se pondrá en contacto conmigo. Cuando salgo de la estación de policía, siento que me muevo a través del agua. Todo parece irreal. Este es mi esposo. Estamos hablando del hombre con el que me casé, el padre de mi hija, y me robó. La licenciada Tania llama para decir que está solicitando la separación legal. También está solicitando órdenes temporales de emergencia para el uso exclusivo de nuestra casa, la custodia temporal de nuestra hija y la congelación de todas las cuentas conjuntas. Ella explica que el papeleo lleva tiempo prepararlo porque hay mucha documentación financiera que adjuntar. Cada recibo de casa de empeño, cada estado de cuenta de tarjeta de crédito, cada factura vencida, el informe policial sobre el robo de identidad, los registros médicos que muestran la cirugía de nuestra hija y las fechas. Todo tiene que ser copiado, organizado y presentado ante el tribunal. Omar está haciendo la mayor parte del trabajo, pero aún así lleva 2 días completos. La licenciada Tania dice que presentará todo el miércoles por la mañana. Eso me da 2 días más antes de que Devon se entere de lo que está sucediendo. 2 días más de él jugando en esa casa, completamente inconsciente de que toda su vida está a punto de cambiar. Paso esos 2 días en casa de Sara jugando con mi hija, tratando de actuar normal. Por la noche me quedo despierta pensando en lo que viene, preguntándome si estoy haciendo lo correcto, pero luego recuerdo que él dijo que nuestra hija podía esperar por la cirugía y sé que lo estoy haciendo. Mientras Devon está en el día 3 de su maratón de juegos, apenas durmiendo o comiendo, me encuentro con el licenciado Raúl Campos, un asesor financiero que se especializa en protección de activos durante el divorcio. Sara lo encontró a través de una amiga que pasó por algo similar. La oficina del licenciado Raúl es más bonita que la de la licenciada Tania, en un edificio de oficinas de verdad con recepcionista. Tendrá unos 50 años, viste traje muy profesional. Me da la mano, me sienta y me pide que vea todos mis documentos financieros. Le muestro todo. Pasa 1 hora revisándolo, tomando notas, escribiendo cosas en su computadora. Luego me explica lo que tenemos que hacer. Primero, abrir una nueva cuenta bancaria solo a mi nombre. Segundo, calcular cuánto de nuestros ahorros conjuntos puedo legalmente mover para protegerlo. Dice que no puedo simplemente tomarlo todo porque eso se ve mal en la corte, pero puedo tomar mi parte justa. Me ayuda a calcular esa cantidad basándose en cuánto he contribuido yo versus cuánto ha contribuido Devon. Resulta que he estado contribuyendo mucho más debido a mis 2 trabajos. El licenciado Raúl dice que puedo mover legalmente alrededor del 60% de nuestros ahorros a mi nueva cuenta. También me ayuda a comprender nuestra situación de deuda. Es mala, realmente mala. Peor de lo que pensaba. El licenciado Raúl sigue escarbando en nuestros registros financieros y su cara se oscurece.
Encuentra algo y me llama para que mire la pantalla de su computadora. Adelantos en efectivo, docenas de ellos. Devon ha estado tomando adelantos en efectivo de nuestras tarjetas de crédito conjuntas para financiar sus compras de juegos. El licenciado Raúl explica que los adelantos en efectivo tienen tasas de interés de alrededor del 25%, mucho más altas que las compras regulares. Calcula el total mientras yo me siento ahí sintiéndome enferma. 680,000 pesos. Estamos 680,000 pesos en deuda que no sabía que existía hasta esta semana. Solo el interés nos está comiendo vivos. El licenciado Raúl me muestra los estados de cuenta, señalando las fechas de los adelantos en efectivo y lo que Devon compró con ellos. Equipo de juego, moneda dentro del juego, suscripciones, tarifas de entrada a torneos, lanzamientos de edición limitada, todo sumando más dinero del que gano en un año trabajando 2 empleos. El licenciado Raúl dice que esto es realmente bueno para mi caso porque muestra la completa irresponsabilidad financiera de Devon. Pero sentada allí mirando esos números, no me siento bien por nada. Siento que me estoy ahogando. El licenciado Raúl me ve la cara y me dice que respire. Dice que vamos a arreglar esto. Vamos a proteger lo que queda y a construir un plan para manejar la deuda. Pero primero, necesito superar el divorcio. Una cosa a la vez. Salgo de la oficina del licenciado Raúl con una carpeta llena de documentos financieros y un plan para proteger lo que queda de nuestro dinero. Los 680,000 pesos en deuda pesan mucho en mi estómago, pero al menos ahora conozco el panorama completo. Conduzco de regreso a casa de mi hermana, donde mi hija está jugando en el patio con sus primos. Ella corre hacia mí con un diente de león, y la levanto, abrazándola fuerte. Todo lo que estoy haciendo es por ella. Esa noche, después de que ella se duerme, saco mi teléfono y empiezo a revisar las fotos que tomé de nuestra casa, los recibos de la casa de empeño, los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, los documentos del préstamo. Pero me doy cuenta de que me falta algo importante. A la noche siguiente, mientras Devon todavía está inmerso en su maratón de juegos, conduzco a nuestra casa con mi hermana. Nos estacionamos calle abajo y esperamos hasta que vemos el brillo de sus monitores a través de la ventana. Está completamente absorto. Mi hermana vigila mientras me deslizo en el garaje por la puerta lateral. El olor me golpea primero. Una mezcla de moho y algo podrido. Saco mi teléfono y empiezo a fotografiar todo. Un teclado al que le faltan teclas. Las letras desgastadas por escribir con rabia. Un monitor con una grieta que se extiende como telaraña por la pantalla. Otro monitor boca abajo en el suelo de concreto. La carcasa trasera destrozada, 3 controles con los joysticks rotos, unos auriculares partidos por la mitad, un ratón al que le han arrancado el cable. Cuento 15 piezas de equipo destruidas en total, cada una representando un momento en que Devon perdió el control. Cuando un juego no salió a su manera y la emprendió contra el hardware, fotografío cada artículo desde múltiples ángulos, asegurándome de que el daño sea claro. Mis manos tiemblan mientras documento la evidencia. Estos no son solo objetos rotos. Son prueba de comportamiento violento. Incluso si se dirige a cosas en lugar de a personas. ¿Qué pasará si nuestra hija accidentalmente desenchufa su computadora durante una incursión? ¿Qué pasará si hace ruido durante un torneo? Le envío las fotos a la licenciada Tania esa noche y ella responde en 1 hora. Esto es exactamente lo que necesitamos, evidencia de pobre control de impulsos y comportamiento agresivo. El juez verá esto como una bandera roja para la visita supervisada. A la mañana siguiente me obligo a ir a trabajar a pesar de que apenas dormí. Estoy en mi caja del supermercado, escaneando artículos en piloto automático, cuando Patty de la sección de embutidos aparece a mi lado durante la calma de media mañana. Me toca el brazo suavemente y me doy cuenta de que estoy llorando. Ni siquiera sabía que estaba llorando. Le dice a nuestra supervisora que me llevará a un descanso y me acompaña a su coche afuera. Nos sentamos en el estacionamiento y me da pañuelos de su guantera. Intento disculparme, pero me detiene. Me pregunta qué pasa y todo se derrama. La adicción a los videojuegos, los anillos empeñados, la deuda, los papeles de divorcio que estoy a punto de presentar, la batalla por la custodia, todo. Patty escucha sin interrumpir, asintiendo en algunos puntos como si entendiera. Cuando termino se queda en silencio por un momento. Luego me cuenta sobre su exmarido. Cómo su adicción al juego destruyó su matrimonio. Cómo prometió detenerse. Pero luego ella encontraba boletos de lotería escondidos en su coche. Cómo desaparecía durante horas en el casino. Cómo drenó sus ahorros y sacó préstamos que ella no conocía. Los patrones son idénticos. La mentira, el ocultamiento, elegir la adicción por encima de la familia, la destrucción financiera. Dice que ver a alguien que amas desaparecer en la adicción es una de las cosas más difíciles de presenciar. Dice que irse fue la mejor decisión que tomó, aunque en ese momento se sintiera imposible. Nos sentamos allí durante otros 10 minutos y ella me cuenta sobre una terapeuta que la ayudó a superar el divorcio. Alguien que se especializa en familias que lidian con la adicción. Saca su teléfono y me envía el contacto por mensaje de texto. Doctora Laura Rojas. Patty dice que la doctora Laura entiende lo que es amar a alguien que ama más su adicción que a ti. Llamo a la oficina de la doctora Laura durante mi hora de comida. La recepcionista dice que están llenos por 3 semanas, pero me oigo a mí misma decir que es una emergencia, que estoy dejando a mi marido y necesito ayuda para entender si estoy haciendo lo correcto. La recepcionista me pone en espera. Cuando vuelve dice que la doctora Laura puede verme el jueves a las 7 de la mañana antes de que comiencen sus citas regulares. Lo acepto.
El jueves por la mañana dejo a mi hija en casa de mi hermana a las 6:30 y conduzco a la oficina de la doctora Laura. Está en un pequeño edificio profesional cerca del hospital. La sala de espera está vacía y tranquila. La doctora Laura sale justo a las 7. Tendrá unos 40 años, con ropa casual y ojos amables. Me lleva a su oficina y me siento en un sofá cómodo mientras ella se acomoda en una silla frente a mí. Me pide que le cuente lo que está pasando. Empiezo a hablar y no puedo parar. 3 años de la adicción a los videojuegos de Devon se derraman, los momentos perdidos, la destrucción financiera, la negligencia, la mentira, la cirugía de nuestra hija, la intervención que fracasó, los recibos de la casa de empeño, los papeles de divorcio esperando ser presentados. Estoy llorando tan fuerte que apenas puedo respirar y la doctora Laura simplemente me da pañuelos y me deja hablar. Cuando finalmente me quedo sin palabras, me hace una pregunta. ¿Qué le dirías a tu hija que hiciera si viniera a ti en 20 años con esta misma situación? La pregunta rompe algo en mi pecho. Le diría que se fuera, le diría que se merece algo mejor. Le diría que protegerse a sí misma y a su hijo no es cruel. Es necesario. La doctora Laura asiente lentamente. Dice que he estado experimentando abuso emocional a través de la manipulación y la negligencia. Que la adicción no excusa el daño que causa, que proteger a mi hija de este ambiente es lo más amoroso que puedo hacer por ella. Escribe algo en un notepad y arranca la página, entregándomela. Es una lista de frases. No soy responsable de sus elecciones. Irse no es abandono cuando quedarse causa daño. Mi hija merece estabilidad y presencia. Merezco una pareja que esté presente. La doctora Laura me dice que las lea cada vez que empiece a dudar de mí misma. Cada vez que la culpa intente arrastrarme de vuelta. El notificador entrega los papeles de divorcio el viernes por la tarde. Estoy en el trabajo cuando la licenciada Tania me envía un mensaje de texto diciendo que está hecho. Según el informe del notificador, tocó a la puerta 3 veces antes de que Devon abriera. Devon llevaba unos auriculares puestos y sostenía un control. El notificador le entregó los papeles y le explicó lo que eran. Devon echó un vistazo a la primera página. Dijo, está bien, y preguntó si el notificador podía cerrar la puerta al salir. Dejó los papeles en la mesa junto a la puerta y volvió a su juego. El notificador se quedó allí por un momento, sorprendido, y luego se fue. Pasan 3 horas. Estoy cargando comestibles en el carrito de un cliente cuando mi teléfono comienza a vibrar en mi bolsillo. Lo reviso en mi descanso. 17 llamadas perdidas de Devon. 23 mensajes de texto. No escucho los mensajes de voz. No leo los textos más allá de los primeros que se muestran en mi pantalla de bloqueo. La progresión es clara incluso a partir de las vistas previas. Confusión que se convierte en ira, que se convierte en pánico, que se convierte en disculpas desesperadas. La licenciada Tania me dijo que no respondiera, que dejara que todo pasara por los abogados. Así que silencio mi teléfono y vuelvo al trabajo. Pero puedo ver que los textos siguen llegando. Párrafos de palabras. Promesas de cambiar. Acusaciones de que estoy reaccionando de forma exagerada. Súplicas para hablarlo. Apago mi teléfono por completo y termino mi turno. Esa noche en casa de mi hermana vuelvo a encender mi teléfono. 42 llamadas perdidas. 67 mensajes de texto. Le reenvío todo a la licenciada Tania sin leer la mayor parte. Ella responde que esto es normal y que siga bloqueando sus intentos de contacto directo. A la medianoche estoy acostada en la cama de invitados en casa de mi hermana cuando escucho gritos afuera. Mi hermana aparece en mi umbral. Asustada. Devon está en el jardín delantero exigiendo verme a mí y a nuestra hija. Puedo oírlo a través de la ventana gritando mi nombre. Mi hermana ya llamó a la policía. Me quedo en el dormitorio con la puerta cerrada, sosteniendo a mi hija dormida. A través de la ventana, puedo ver a Devon bajo el resplandor de la luz del porche. Todavía lleva sus auriculares de gamer alrededor del cuello como un collar. Su camisa está arrugada y manchada. Está caminando de un lado a otro, gritando que no puedo simplemente llevarme a su hija, que necesitamos hablar de esto como adultos. Mi hermana está en el porche diciéndole que se vaya o la policía lo obligará. Él la ignora. 2 patrullas llegan en 10 minutos. Los oficiales hablan con Devon en el jardín mientras mi hermana explica la situación desde el porche. Observo desde la ventana cómo un oficial le lee algo a Devon. Probablemente los papeles de divorcio que apenas miró antes. Devon sigue señalando la casa, a mi hermana, gesticulando salvajemente. Los oficiales lo escoltan a su coche y lo siguen calle abajo para asegurarse de que realmente se vaya. Un oficial se acerca a la puerta y habla con mi hermana, dándole un número de caso y advirtiéndole sobre el acoso. Dice que si Devon vuelve, llame de inmediato y lo arrestarán. 2 semanas después estoy sentada en una sala del tribunal para la audiencia de órdenes temporales. Mi hermana está cuidando a mi hija en su casa. La licenciada Tania se sienta a mi lado en nuestra mesa con Omar a su otro lado, carpetas de pruebas apiladas frente a ellos. Devon entra 15 minutos tarde. La jueza ya está en el estrado y parece molesta. Devon lleva puestos unos pantalones caqui arrugados y una camisa de botones que parece que durmió con ella. Hay una mancha en el cuello. Huele a bebidas energéticas incluso desde el otro lado de la sala. Ese olor químico enfermizamente dulce. Su abogado parece frustrado mientras Devon se sienta. La audiencia comienza y la jueza pregunta sobre los arreglos de custodia temporal. La licenciada Tania presenta nuestro caso con la evidencia financiera, los recibos de la casa de empeño, las fotos del equipo destruido,
La cronología de la negligencia. Devon sigue revisando su teléfono debajo de la mesa. Puedo ver el brillo reflejado en su cara. La jueza también se da cuenta. Le pide a Devon que guarde su teléfono. Lo hace, pero 5 minutos después lo está revisando de nuevo. La jueza se detiene a mitad de la frase y le pregunta directamente a Devon si tiene algo más importante que hacer. Devon levanta la vista, sobresaltado, y dice no, su señoría. Pero 10 minutos después, su mano se arrastra hacia su teléfono otra vez. La jueza amenaza con declararlo en desacato si toca su teléfono una vez más. Me doy cuenta de lo que está haciendo. Está revisando el horario de incursión de su clan. Incluso aquí, incluso ahora, el juego es más importante que luchar por la custodia de su hija. La jueza se ve disgustada. La jueza me otorga la custodia temporal, uso exclusivo de la casa. Manutención temporal basada en el ingreso de Devon de cuando realmente estaba trabajando a tiempo completo. El abogado de Devon se levanta y argumenta que Devon no puede pagar la cantidad de manutención porque actualmente está desempleado. Esta es la primera vez que escucho esto. La jueza pregunta cuándo perdió su trabajo Devon. Su abogado revuelve papeles y dice hace 3 semanas. La jueza pregunta por qué no se reveló esto antes. No hay una buena respuesta. La jueza le ordena a Devon que proporcione pruebas de las actividades de búsqueda de empleo en la próxima audiencia y mantiene la cantidad de manutención basada en su capacidad de ingresos, no en su desempleo actual. Devon se hunde en su silla. Después de la audiencia, la licenciada Tania me dice que este es un resultado sólido. Tenemos todo lo que necesitamos para la sentencia de divorcio final. Pero primero, necesitamos construir el caso aún más fuerte. Le pregunto qué más necesitamos. Ella dice registros de empleo que muestren el patrón de sus fallas laborales. Me comunico con Daniel López a través de Facebook. Él era el supervisor de Devon en el almacén donde trabajaba Devon antes de que los juegos se apoderaran de él por completo. Daniel responde en 1 hora y acepta reunirse conmigo para tomar un café. Nos sentamos en un Starbucks y Daniel me dice que intentó todo para ayudar a Devon. Advertencias por escrito, asesoramiento verbal, ajustando su horario. Nada funcionó. Devon faltó a 12 turnos consecutivos en los últimos 6 meses. Llamaba para decir que estaba enfermo, pero Daniel lo veía en línea en los juegos, transmitiendo en plataformas, activo en los chats del clan. La gota que colmó el vaso fue cuando Devon no se presentó durante 3 días seguidos durante su temporada alta sin ninguna comunicación. Daniel tuvo que despedirlo. Dice que se siente mal por eso porque sabe que Devon tiene una familia, pero no podía seguir cubriendo a alguien que no se presentaba. Le pregunto si estaría dispuesto a escribir una declaración para el proceso de divorcio. Daniel acepta de inmediato. Dice que si ayuda a proteger a la hija de Devon, hará lo que sea necesario. Me envía por correo electrónico la declaración esa misma noche. 6 páginas detallando el deterioro del desempeño de Devon, las múltiples advertencias, los turnos perdidos, el despido final. La licenciada Tania lo añade a nuestro archivo de pruebas. El caso contra Devon se sigue fortaleciendo, construido sobre la base de sus propias elecciones y el rastro de destrucción que dejó atrás. Con las órdenes temporales en vigor, llamo a un cerrajero a primera hora del lunes por la mañana. Llega a la casa alrededor de las 10. Un señor de unos 50 años con una caja de herramientas que ha visto días mejores. Lo observo trabajar en la puerta principal mientras mi hija juega con bloques en la sala. La cerradura vieja sale fácil. Instala un nuevo cerrojo con llaves que solo tengo yo. Mientras se dirige a la puerta trasera, empiezo a mirar las habitaciones con nuevos ojos. Encuentro un dispositivo de juego portátil encajado detrás de los cojines del sofá, otro escondido debajo del lavabo del baño detrás de los productos de limpieza. El tercero me detiene en seco. Está en el closet de mi hija, escondido detrás de sus peluches en el estante superior. Lo bajo y lo miro. Puso un dispositivo de juego en la habitación de nuestra hija. Cuando le pedí que pasara tiempo con ella, cuando le rogué que le leyera un cuento o jugara con sus juguetes, él estaba aquí jugando en su closet. El cerrajero termina y me entrega las llaves nuevas. Le pago en efectivo y cierro la puerta detrás de él. Volver a mudarme a mi propia casa se siente extraño sin el ruido constante, sin tecleos, sin explosiones de los altavoces, sin Devon gritándole a su pantalla sobre el lag o los malos compañeros de equipo. El silencio se siente pesado al principio, casi incómodo después de años de ese ruido de fondo. Mi hija sigue mirando hacia la sala de juegos como si esperara verlo allí. Me pregunta dónde está papi mientras almorzamos. Dejo mi sándwich y trato de encontrar palabras que una niña de 3 años pueda entender. Le digo que papi está enfermo ahora y necesita mejorar antes de poder visitarnos. Ella pregunta si tiene un resfriado. Le digo que es un tipo de enfermedad diferente, una que le dificulta cuidar a las personas. Ella parece aceptarlo y vuelve a comer su sándwich de queso a la parrilla, pero me pregunta de nuevo a la hora de acostarse, y a la mañana siguiente y a la mañana después de eso. Los padres de Devon llaman el miércoles por la noche. La voz de su madre suena aguda y enojada. Dice que estoy destruyendo la vida de su hijo por un pasatiempo. Que estoy siendo dramática y cruel. Que todo hombre necesita tiempo para relajarse y disfrutar de sus intereses. Intento explicarle lo de los anillos empeñados. Los 340,000 pesos de deuda. La cirugía de nuestra hija que se negó a ayudar a pagar. Me interrumpe. Dice que estoy exagerando. Que los padres jóvenes necesitan espacio. Que probablemente estoy celosa del tiempo que pasa jugando en lugar de conmigo.
Su padre entra en la línea y dice las mismas cosas con una voz más grave. Que criaron a Devon para que fuera un buen hombre, que estoy destrozando a su familia, que estoy manteniendo a su nieta lejos de ellos. Intento explicar de nuevo, pero no están escuchando, solo quieren gritar. Cuelgo cuando su madre empieza a llorar por cómo le he roto el corazón. Paso el jueves por la mañana escaneando documentos. Los recibos de la casa de empeño entran al escáner uno por uno. Mi anillo de compromiso por 1,360 pesos. El collar de mi abuela por 850 pesos. El reloj de mi padre por 765 pesos. El anillo de bodas de su abuelo por 1,275 pesos. Encuentro recibos que no sabía que existían. La pulsera de su abuela, un par de candelabros de plata que pertenecían a sus padres, fotos familiares y marcos antiguos vendidos por los marcos en sí. Pongo todo en una carpeta y se lo envío por correo electrónico a sus padres con un breve mensaje. Esto es lo que su hijo vendió para comprar juegos. No vuelvo a saber de ellos después de eso, pero 3 días después me llama el hermano de Devon. Suena cansado, dice que sus padres confrontaron a Devon, y él admitió haber empeñado también las joyas de su abuela, piezas que pensaban que estaban seguras en una caja de seguridad. Devon había tomado la llave de repuesto meses atrás. Su hermano se disculpa por cómo me trataron sus padres. Dice que no se dio cuenta de lo mal que se habían puesto las cosas. La oficina de la doctora Laura está en un edificio cerca de los juzgados. Voy el jueves por la tarde mientras mi hija está en la guardería. La sala de espera tiene sillas suaves y revistas sobre salud mental. La doctora Laura sale a buscarme exactamente a tiempo. Su oficina tiene un sofá y una silla. Me siento en el sofá. Me pregunta cómo estoy lidiando con todo. Empiezo a decir que estoy bien, pero las palabras no salen. En cambio, lloro. Grandes y feos sollozos que he estado conteniendo durante semanas. Lloro por el hombre que Devon solía ser cuando nos conocimos. Cómo me invitaba a citas y recordaba mis comidas favoritas. Cómo jugaba con nuestra hija cuando era un bebé, poniendo caras tontas para hacerla reír. Cómo en algún momento esa persona desapareció y fue reemplazada por alguien a quien le importaban más los juegos que su propia familia. La doctora Laura me da pañuelos y espera. Cuando finalmente dejo de llorar, me dice que está bien guardar luto por el matrimonio que creí que tenía. Que puedo extrañar quien solía ser mientras me protejo a mí misma y a mi hija de quien se convirtió. Dice que ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. El viernes por la tarde recojo a mi hija de la guardería como siempre. La directora me detiene en la puerta. Parece incómoda. Pregunta si podemos hablar en su oficina por un minuto. Mi hija va a jugar en el rincón de lectura mientras la directora cierra la puerta. Me dice que Devon vino durante el almuerzo tratando de recoger a nuestra hija. Dijo que era su día de custodia. La directora siguió su protocolo y pidió ver la orden de custodia. Devon no la tenía. Se enojó y levantó la voz. La directora me llamó, pero yo estaba en una reunión. Ella se negó a liberar a mi hija sin la documentación adecuada. Devon se fue después de 10 minutos de discusión. Le doy las gracias por seguir el protocolo y prometo llevar copias de la orden de custodia el lunes por la mañana. Sugiere que también agreguemos un sistema de contraseña. Cualquiera que recoja a mi hija necesita saber la contraseña. Acepto de inmediato. La oficina del licenciado Raúl está en el centro, en un edificio alto con vistas al río. El sábado por la mañana, mi hermana cuida a mi hija mientras me reúno con él. Tiene hojas de cálculo listas en su computadora. Repasamos mis ingresos de ambos trabajos. Mis gastos de la casa, servicios, comida, guardería. Me muestra cómo se ve ahora versus cómo se veía cuando yo cubría los gastos de juego de Devon. La diferencia es enorme. Estaba gastando 17,000 pesos extra al mes en electricidad, internet y cubriendo facturas que Devon ignoraba. Sin ese drenaje, en realidad puedo ahorrar dinero, construir un fondo de emergencia, tal vez incluso llevar a mi hija a un lugar agradable por su cumpleaños. El licenciado Raúl me ayuda a configurar transferencias automáticas a una cuenta de ahorros. Me muestra cómo rastrear mis gastos con una aplicación. Por primera vez en años puedo ver un futuro en el que no me estoy ahogando en deudas. El domingo por la noche entro a nuestra cuenta bancaria conjunta para verificar el saldo. Hay cargos que no reconozco. 850 pesos a algo llamado Twitch. Otros 850 pesos a YouTube. 850 pesos a Discord. Hago clic en las transacciones y mi estómago se revuelve. Las suscripciones de nivel 3 de Devon a 40 streamers diferentes todavía están activas. A la tarjeta de crédito conjunta que olvidé cancelar se le están cobrando 34,000 pesos al mes. Paso las siguientes 3 horas llamando a números de servicio al cliente y navegando por sistemas automatizados. Cada plataforma tiene reglas diferentes. Algunas me permiten cancelar en línea. Otras requieren que verifique que soy una usuaria autorizada respondiendo preguntas de seguridad, cuyas respuestas no sé por qué Devon configuró las cuentas. Una plataforma no me deja cancelar en absoluto sin la contraseña de Devon. Tengo que presentar una denuncia de fraude ante la compañía de la tarjeta de crédito en su lugar. El lunes por la mañana, voy al banco antes de trabajar. La representante que me ayudó antes me reconoce. Le muestro el informe policial sobre el robo de identidad y las tarjetas de crédito fraudulentas que Devon abrió a mi nombre. Ella saca mi informe crediticio en su computadora. Hay 2 tarjetas que nunca solicité. Una tiene un saldo de 136,000 pesos. La otra tiene 102,000 pesos. Ambas están al límite.
Ella explica el proceso de disputa. Necesito llenar declaraciones juradas por cada tarjeta. Proporcionar copias del informe policial. Escribir una cronología de cuándo descubrí el fraude. Me lleva 1 hora completar todo el papeleo. Ella promete que los cargos se eliminarán de mi informe crediticio una vez que se complete la investigación. Dice que generalmente toma de 30 a 60 días. Salgo del banco sintiéndome más ligera a pesar de la molestia. El martes por la tarde recibo una llamada de servicios familiares. Devon solicitó su primera visita supervisada con nuestra hija. Tienen una apertura el miércoles a las 2. Estoy de acuerdo y anoto la dirección. El miércoles salgo temprano del trabajo para recoger a mi hija de la guardería. Le explico que vamos a ver a papi en un lugar especial con otras personas alrededor. Ella se emociona y habla de mostrarle sus nuevos dibujos. Llegamos al centro de servicios familiares a la 1:55. Es un edificio con un parque infantil afuera y oficinas adentro. Una mujer con un portapapeles nos saluda. Ella es la monitora asignada para supervisar la visita. Esperamos en una habitación con juguetes y libros. Dan las 2 y se pasa. 2:15. 2:20. A las 2:30, Devon entra apresuradamente, luciendo agotado. Se disculpa y dice que perdió la noción del tiempo. La monitora escribe algo en su portapapeles. Devon se sienta en el suelo con nuestra hija, pero sigue revisando su teléfono. Ella le muestra sus dibujos. Él los mira y dice que son bonitos sin mirarlos realmente. Ella le pide que juegue a los bloques con ella. Él apila unos cuantos mientras se desplaza por su teléfono con la otra mano. La monitora escribe más notas. Después de 30 minutos, nuestra hija deja de intentar interactuar con él. Juega sola mientras Devon se sienta allí en su teléfono. La visita termina a las 3. La monitora nos da las gracias y dice que presentará su informe ante el tribunal. La siguiente visita programada se cancela por mensaje de texto, algo sobre un problema con el coche. La semana siguiente, Devon envía un mensaje de texto 2 horas antes de la cita diciendo que tiene gripe. La tercera cancelación llega a través de su abogado, quien llama a la licenciada Tania para explicar que Devon necesita reprogramar debido a una oportunidad de trabajo. La licenciada Tania pregunta qué oportunidad de trabajo, dado su estado de desempleo. El abogado no tiene una respuesta. Mi hija deja de preguntar cuándo vamos a ver a papi. Al principio me siento aliviada porque significa menos conversaciones difíciles, pero luego el alivio se convierte en algo más pesado. Tiene 4 años y ya está aprendiendo que su padre no es confiable. La veo jugar con sus muñecas y noto que ya no incluye una figura de papá, solo la muñeca mamá y la muñeca bebé. A veces añade la muñeca abuela, nunca el papá. Me digo a mí misma que esta consistencia es mejor para ella que él aparezca a veces y la decepcione otras, pero todavía duele verla dejar de esperar algo de él. La licenciada Tania me llama al trabajo para decir que las respuestas de descubrimiento regresaron del abogado de Devon. Suena diferente en el teléfono. Casi divertida, pero tratando de ocultarlo. Pregunta si puedo ir a su oficina después de que termine mi turno. Paso el resto de mi jornada laboral preguntándome qué encontró. Cuando llego a su oficina, Omar ya tiene papeles esparcidos sobre la mesa de conferencias. La licenciada Tania desliza una pila de documentos hacia mí. Estados de cuenta bancarios que muestran depósitos de cheques de desempleo. Cada cheque depositado e inmediatamente gastado. No en alquiler. No en comida. No en la manutención de niños que se supone que debe pagar. Suscripciones de juegos. Compras de equipo. Moneda dentro del juego. El mismo patrón cada 2 semanas como un reloj. Omar señala otra sección del descubrimiento. Devon listó su dirección actual como el sótano de sus padres. El mismo sótano donde jugaba cuando era adolescente antes de que nos casáramos. La licenciada Tania me muestra fotos que el abogado de Devon estaba obligado a presentar. El equipo del sótano se ve idéntico al que tenía en nuestra casa. 3 monitores. 2 PCs para juegos. El mini refrigerador. La cafetera. Incluso la misma asquerosa silla de gamer con el olor permanente. Sus padres lo están dejando vivir allí sin pagar alquiler. Lo están alimentando, permitiendo exactamente la misma adicción que destruyó nuestro matrimonio. Omar menciona que las respuestas de descubrimiento también revelaron que Devon ha solicitado 0 trabajos desde que quedó desempleado. Ni una sola solicitud. Ni siquiera una actualización de currículum. Solo jugar y gastar sus cheques de desempleo en más juegos. El jueves por la noche conduzco a un sótano de la iglesia para mi primera reunión de grupo de apoyo. El volante que me dio la doctora Laura decía que era para personas que se estaban divorciando de parejas con adicciones conductuales. Casi doy la vuelta 3 veces en el estacionamiento. Entrar en una habitación llena de extraños para hablar sobre mi matrimonio fallido se siente imposible. Pero me obligo a cruzar la puerta. 12 personas sentadas en un círculo desdoblando sillas. El facilitador me da la bienvenida y me pregunta si quiero compartir. Empiezo a hablar y no puedo parar. Todo se derrama. Los anillos empeñados. El nacimiento perdido. La intervención donde Devon jugó juegos móviles todo el tiempo. Las otras personas asienten. Entienden. Una mujer llamada Jimena se divorció de su esposo después de que su adicción al juego les costara la casa. Un hombre llamado Roberto dejó a su esposa cuando su adicción a las compras agotó 17 tarjetas de crédito. Otra mujer llamada Luisa se está divorciando de su esposo por su adicción a las apuestas deportivas de fantasía en línea. Todos tienen historias similares de negación, permisividad y finalmente llegar a un punto de quiebre.
Ximena me da su número de teléfono y me dice que llame cuando necesite hablar. Roberto explica cómo consiguió una orden de restricción cuando su ex intentó acceder a sus nuevas cuentas bancarias. Luisa comparte el nombre de su asesor financiero que la ayudó a reconstruir su crédito después del divorcio. Por primera vez desde que dejé a Devon. No me siento sola en esto. Otras personas han sobrevivido a esto y han reconstruido sus vidas. El podcast Relatos Solicitados ya está en Spotify. Consulta el enlace en la descripción o en los comentarios. Tal vez yo también pueda. Patty me acorrala en la sala de descanso del trabajo el lunes siguiente. Notó que he estado mirando ofertas de trabajo en mi teléfono durante el almuerzo. Se sienta frente a mí y abre su computadora portátil. Saca mi currículum actual que no he actualizado en 3 años. Pasamos toda nuestra hora de almuerzo reescribiéndolo. Ella me ayuda a enumerar todas mis responsabilidades en ambos trabajos. Me muestra cómo enmarcar el trabajo en 2 empleos como gestión de tiempo y habilidades multitarea excepcionales. Señala que he estado manejando horarios complejos y prioridades contrapuestas durante años. Me hace sonar calificada para puestos a los que nunca pensé que podría postularme. Luego busca ofertas de trabajo en empresas donde trabajan sus amigas. Mejor paga. Horarios normales. Seguro médico. Beneficios de jubilación. Cosas que parecían una fantasía cuando trabajaba en 2 empleos a tiempo parcial sin beneficios. Ella insiste en que estoy calificada para estos puestos. Que sobrevivir a los últimos 3 años con Devon demuestra que puedo manejar cualquier cosa. Me ayuda a solicitar 5 trabajos antes de que termine nuestro descanso para almorzar. Siento terror al enviar las solicitudes. ¿Y si se ríen de mi currículum? ¿Y si ven a través del lenguaje pulido a la mujer exhausta que apenas se mantiene en pie? Pero Patty me obliga a hacer clic en enviar en cada solicitud. Me dice que merezco algo mejor que matarme trabajando en 2 empleos. Que mi hija merece una madre que no esté constantemente agotada. La llamada telefónica llega el miércoles por la tarde. Una empresa donde trabaja una amiga de Patty quiere entrevistarme. Tienen una vacante en su departamento de operaciones. El salario es más que mis 2 trabajos actuales combinados. Apenas puedo respirar cuando la reclutadora explica el paquete de beneficios. Seguro médico que cubre a mi hija, dental y de la vista, un plan de jubilación con igualación de la empresa, 2 semanas de vacaciones pagadas. Programo la entrevista para el viernes por la mañana y paso los siguientes 2 días alternando entre emoción y terror. El viernes por la mañana dejo a mi hija en la guardería temprano y conduzco al edificio de oficinas de la empresa. Está en una parte agradable de la ciudad con jardines y un moderno edificio de cristal. El vestíbulo tiene muebles cómodos y arte en las paredes. La recepcionista es amigable. Todo se siente profesional y limpio. Y nada como mis trabajos actuales. La entrevistadora es una mujer llamada Susana que dirige el departamento de operaciones. Pregunta sobre mi historial laboral y parece impresionada de que haya manejado 2 trabajos mientras criaba a una hija. Pregunta cómo manejé las prioridades contrapuestas y los conflictos de horario. Le digo la verdad, que no tuve otra opción, que tuve que resolverlo porque mi familia necesitaba los ingresos, que aprendí a ser eficiente y organizada porque no había margen de error. Susana asiente y toma notas. Pregunta qué me hizo postularme para este puesto. Considero mentir, pero me decido por la honestidad. Le digo que estoy pasando por un divorcio y necesito estabilidad para mi hija, que quiero un trabajo donde pueda construir una carrera en lugar de solo sobrevivir de cheque en cheque. Susana parece apreciar la honestidad. Explica que el puesto implica coordinar entre diferentes departamentos, gestionar horarios y resolver problemas rápidamente. Todo lo que he estado haciendo durante años, solo que sin que me paguen lo suficiente por ello. La entrevista dura 1 hora. Susana me acompaña a la salida y dice que tomarán una decisión en unos días. 3 días después, mi teléfono suena mientras estoy preparando la cena. Es Susana. Quieren ofrecerme el puesto. El salario que me menciona es más dinero del que he ganado nunca. Más que mis 2 trabajos actuales combinados. Tengo que sentarme. Susana explica los beneficios de nuevo. Seguro médico que comienza de inmediato. Igualación de jubilación. Tiempo libre pagado. Un horario normal con fines de semana libres. Apenas puedo hablar. Acepto el puesto y le doy las gracias probablemente demasiadas veces. Después de colgar me siento en mi cocina llorando. Mi hija pregunta por qué estoy triste. Le digo que no estoy triste. Estoy feliz. Vamos a estar bien. Llamo a mi hermana y le cuento la noticia. Grita tan fuerte que tengo que alejar el teléfono de mi oído. Dice que está orgullosa de mí. Que sabía que podía hacer esto. Por primera vez desde que descubrí esos recibos de la casa de empeño, siento que reconstruir mi vida podría ser realmente posible. Como si tal vez mi hija y yo realmente vamos a estar bien. 2 semanas después, la licenciada Tania llama sobre una nueva presentación judicial. Devon presentó una moción para modificar la orden de manutención temporal. Alega que no puede pagar la cantidad actual porque está desempleado. La audiencia está programada para el jueves siguiente. Me tomo la mañana libre en mi nuevo trabajo y me reúno con la licenciada Tania en el juzgado. Devon aparece con la misma ropa arrugada de la última audiencia. Su abogado presenta la moción argumentando que el desempleo de Devon hace imposible pagar la cantidad de manutención actual. La jueza le pide a Devon que explique su situación financiera. Devon comienza a hablar sobre cómo ha estado buscando trabajo, pero no puede encontrar nada en su campo. La jueza pregunta, ¿qué campo? Devon dice, desarrollo de software. La jueza pregunta cuántas solicitudes ha presentado. Devon duda.
Dice que ha estado haciendo contactos networking principalmente. La jueza pide detalles. Devon no puede proporcionar ninguno. La licenciada Tania se levanta y presenta los documentos de descubrimiento. Le muestra a la jueza los estados de cuenta bancarios con depósitos de desempleo gastados inmediatamente en juegos. Señala las 0 solicitudes de trabajo. Destaca las compras de equipo de juego y suscripciones mientras alega incapacidad para pagar la manutención infantil. La expresión de la jueza cambia mientras revisa los documentos. Le pregunta directamente a Devon si gastó sus cheques de desempleo en videojuegos en lugar de mantener a su hija. Devon intenta explicar que necesita mantener su equipo para un posible ingreso por streaming. La jueza lo interrumpe. La jueza aumenta la cantidad de manutención. Dice que el desempleo voluntario y el gasto frívolo de Devon demuestran una capacidad de pago que él está eligiendo no ejercer. Le ordena que proporcione pruebas de al menos 10 solicitudes de trabajo por semana en la próxima audiencia, pruebas de entrevistas si ocurre alguna, documentación de cualquier ingreso por streaming o juegos. La nueva cantidad de manutención es 50% más alta que antes. El rostro de Devon palidece. Mira a su abogado como si esto no pudiera estar sucediendo. Su abogado se ve frustrado, probablemente cansado de intentar defender a alguien que no se ayuda a sí mismo. Salimos del juzgado y la licenciada Tania parece satisfecha. Dice que la jueza vio claramente las afirmaciones de Devon y que su negativa a priorizar a su hija sobre los juegos ahora está documentada en los registros judiciales. Siento una extraña mezcla de vindicación y tristeza. Este es el padre de mi hija, el hombre con el que me casé. Y acaba de argumentar en la corte que su equipo de juego es más importante que mantener a su hija. Mi primer cheque de mi nuevo trabajo llega por depósito directo. Es más dinero del que he visto en mi cuenta a la vez desde antes de casarme con Devon. Transfiero la mitad a la cuenta de mi hermana para comenzar a pagar el préstamo que me dio para la cirugía de mi hija. Ella me envía un mensaje de texto 10 minutos después diciendo que no lo acepta. La llamo. Le digo que necesito pagar mi propio camino, que poder mantenerme a mí misma y a mi hija sin depender de nadie se siente importante. Ella discute. Dice que la familia ayuda a la familia y que no necesita el dinero de vuelta. Yo insisto. Le explico que durante 3 años vi a Devon tomar y tomar y tomar mientras yo no tenía nada. Que poder dar en lugar de solo recibir me hace sentir como yo misma de nuevo. Finalmente acepta el pago. Me hace prometer que ahorraré el resto para emergencias. Yo prometo. Después de colgar miro el saldo de mi cuenta bancaria. Todavía más dinero del que tenía antes, incluso después de pagarle a mi hermana. Suficiente para cubrir el alquiler y las cuentas y los víveres sin pánico. Suficiente para comenzar una pequeña cuenta de ahorros. Suficiente para respirar. El sábado por la tarde mi teléfono suena de un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hace cogerlo. Es el hermano de Devon. Se disculpa de inmediato por llamar. Dice que consiguió mi número del teléfono de su madre. Quiere disculparse por cómo reaccionó su familia inicialmente. Dice que no entendió lo malas que estaban las cosas hasta que vio a Devon en casa de sus padres. Describe a Devon jugando 20 horas al día en el sótano. Apenas durmiendo, no duchándose a menos que lo obligaran. Viviendo de bebidas energéticas y comida para llevar. Saliendo del sótano solo para las fechas de la corte, e incluso entonces solo porque su abogado lo amenaza con dejarlo. El hermano de Devon suena genuinamente preocupado. Pregunta si creo que su hermano alguna vez buscará ayuda. No sé qué decir. Le digo que espero que sí, pero que buscar ayuda tiene que ser su elección. Nadie puede obligarlo. Colgamos. Siento tristeza por el hermano de Devon. Ve lo que está pasando, pero no puede arreglarlo. Nadie puede arreglar a Devon excepto Devon. Y Devon sigue eligiendo los juegos por encima de todo lo demás. Paso la semana siguiente reproduciendo la llamada del hermano de Devon en mi cabeza. La imagen de Devon en ese sótano jugando 20 horas seguidas me revuelve el estómago. Una parte de mí quiere llamarlo, decirle que busque ayuda. Rogarle una vez más que elija su vida por encima de los juegos. Pero en su lugar programo una cita con la doctora Laura. Ella escucha mientras le explico la culpa que me corroe. Cómo me quedo despierta preguntándome si me rendí demasiado pronto. Si había algo más que podría haber intentado. Algunas palabras mágicas que habrían roto su adicción. La doctora Laura se inclina hacia adelante en su silla y me hace una pregunta. ¿El quedarte lo habría arreglado? Abro la boca para responder, pero no sale nada. Ella espera. Finalmente, admito que no. El quedarme no habría arreglado nada. Él tenía que querer cambiar. Ella asiente y explica que la adicción no funciona como un interruptor. Que permitirlo al proporcionarle vivienda, dinero y excusas solo dejaría que la adicción creciera más fuerte. Que verlo sufrir es doloroso. Pero yo no soy la que le está causando su dolor. Sus elecciones están causando su dolor. La adicción está causando su dolor. Simplemente me estoy negando a protegerlo de los resultados naturales de esas elecciones. Me recuerda a nuestra hija, a cómo ella necesitaba cirugía y Devon dijo que podía esperar, a cómo se perdió su nacimiento por un juego, a cómo no podía concentrarse en ella durante las visitas supervisadas porque estaba pensando en su próxima sesión de juego. El haberme quedado le habría enseñado a mi hija que este trato era aceptable, que debía aceptar la negligencia y el abuso financiero de las personas que dicen amarla. Irse fue lo más amable que pude hacer por todos. Incluso por Devon.
Porque tal vez tocar fondo será lo que finalmente lo haga buscar ayuda. O tal vez no. Pero esa es su elección. No la mía. Salgo de la oficina de la doctora Laura sintiéndome más ligera. La culpa todavía está ahí, pero es más pequeña ahora. Más manejable. La mediación ocurre 2 semanas después en una sala de conferencias con paredes beige y sillas incómodas. La mediadora es una mujer de unos 50 años que parece cansada incluso antes de que comencemos. Devon llega 10 minutos tarde vistiendo pantalones deportivos y una camiseta de torneo de 2019. Su cabello está grasoso. Huele a que no se ha duchado en días. La mediadora explica el proceso. Cómo la mediación es una oportunidad para llegar a un acuerdo sin ir a juicio. Cómo ahorra tiempo, dinero y estrés para todos los involucrados. Devon la interrumpe para preguntar si hay Wi-Fi en el edificio. Ella lo mira fijamente. Le dice que estamos aquí para discutir su divorcio y la custodia de su hija. Él dice que lo sabe, pero que tiene una incursión que comienza en 1 hora y necesita avisarle a su clan que podría llegar tarde. La licenciada Tania cierra los ojos por un largo momento. La mediadora sugiere que comencemos con la división de bienes. La licenciada Tania presenta nuestra propuesta. Yo me quedo con la casa ya que he estado pagando la hipoteca. Devon paga su parte de la deuda conyugal. Dividimos la cuenta de ahorros que todavía tiene dinero. Cada persona conserva sus pertenencias personales. Devon objeta de inmediato. Dice que su equipo de juego no son pertenencias personales. Es propiedad personal esencial que no tengo derecho a tocar. La mediadora le pide que aclare. Él se lanza a una explicación de 15 minutos sobre consolas de edición limitada y periféricos de juego raros y mercancía firmada de gamers profesionales. Cómo estos artículos son inversiones que se apreciarán en valor. Cómo parte de su equipo es irreemplazable y vale más que la casa. La licenciada Tania señala que compró la mayor parte de este equipo con fondos conyugales mientras yo trabajaba 2 empleos. Que agotó tarjetas de crédito y sacó préstamos para comprar juegos mientras su hija necesitaba atención médica. Devon argumenta que no entiendo el mercado de los juegos, que su colección eventualmente valdrá 6 cifras, que no puede liquidar ahora porque el momento del mercado no es el correcto. La mediadora intenta pasar a la custodia. Devon apenas presta atención a esa discusión. Sigue revisando su teléfono debajo de la mesa. La mediadora se da cuenta y le pide que lo guarde. Lo hace, pero 30 segundos después vuelve a sacarlo. Ella pregunta qué podría ser tan importante. Él explica lo de la incursión. Cómo su clan depende de él. Cómo han estado planeando esto durante semanas. Ella sugiere que no se está tomando este proceso en serio. Él insiste en que sí. Pero su clan solo tiene una ventana de 4 horas para completar este contenido. Y si se lo pierde, tendrán que esperar otro mes. La licenciada Tania pregunta si entiende que su matrimonio está terminando, que está a punto de perder la custodia de su hija. Él dice que sí, pero que esta incursión también es importante. La mediadora me mira con algo parecido a lástima. Después de 2 horas admite que esto no está funcionando, que no puede mediar entre partes cuando una parte no se involucra en el proceso. Sugiere que procedamos a juicio. Devon apenas reacciona. Ya se dirige a la puerta. Dice que necesita llegar a casa para la incursión. La licenciada Tania programa una reunión en su oficina la semana siguiente. Omar ha impreso todos los documentos financieros, cada estado de cuenta de tarjeta de crédito, cada registro bancario, cada recibo de la casa de empeño. Ha organizado todo en una cronología que muestra el gasto de Devon aumentando año tras año. 34,000 pesos en juegos en el año 1 de nuestro matrimonio. 85,000 pesos en el año 2. 136,000 pesos en el año 3. 255,000 pesos en el último año, incluyendo las joyas empeñadas. Omar también ha reunido la evidencia de negligencia. Capturas de pantalla de los registros de actividad de juego de Devon que muestran sesiones de 16 a 20 horas. Los informes de visita supervisada que documentan su distracción e incapacidad para interactuar con nuestra hija, la declaración escrita de Daniel sobre el trabajo perdido y el despido final. El informe del incidente de la guardería sobre Devon tratando de recoger a nuestra hija durante mi tiempo de custodia. La licenciada Tania ha solicitado los registros bancarios de Devon a través del descubrimiento. Muestran que todavía está gastando cada centavo en juegos a pesar de estar desempleado. Sus padres están depositando dinero en su cuenta para gastos básicos y él lo está usando para comprar moneda dentro del juego y suscripciones de juegos. Omar crea una presentación visual con gráficos y tablas. Un gráfico muestra el gasto de juegos de Devon subiendo mientras su asistencia al trabajo bajaba. Otro muestra la correlación entre los principales lanzamientos de juegos y sus eventos familiares perdidos. Un tercero muestra nuestra deuda aumentando mientras nuestros ahorros desaparecían. La licenciada Tania dice que cualquier juez verá el patrón claramente. Que la adicción a los videojuegos sigue siendo relativamente nueva en el Tribunal de Familia, pero la evidencia de irresponsabilidad financiera y negligencia infantil es innegable. Me advierte que el abogado de Devon intentará retratar el juego como un pasatiempo inofensivo, que argumentarán que muchas personas juegan sin que sea un problema. Pero nuestra evidencia muestra que esto no es un juego casual. Esto es una adicción que destruyó nuestras finanzas y su capacidad para funcionar como padre o cónyuge. Omar añade un documento más al archivo. Una impresión del perfil de juego actual de Devon que muestra que ha registrado más de 3,000 horas solo en los últimos 6 meses. Eso es más que un trabajo a tiempo completo.
Eso es prueba de que no está buscando trabajo ni abordando su adicción. La licenciada Tania parece satisfecha. Dice que estamos listas para el juicio. 2 semanas antes de la fecha del juicio, la licenciada Tania me llama al trabajo. Dice que el abogado de Devon se puso en contacto con ella con una oferta de acuerdo. Mis manos comienzan a temblar incluso antes de que explique los términos. Devon aceptará el divorcio. Aceptará la división de bienes propuesta. Aceptará pagar su parte de la deuda. Pero quiere conservar todo su equipo de juego sin restricciones. Y quiere visitas sin supervisión con nuestra hija. La licenciada Tania pregunta cómo quiero responder. Pienso en los informes de visita supervisada. En cómo Devon pasó toda la hora revisando su teléfono. En cómo nuestra hija intentó mostrarle su dibujo y él dijo qué bonito, mi vida sin levantar la vista. En cómo acortó la visita porque tenía una incursión comenzando. Pienso en que se perdió su nacimiento. Se perdió su primer cumpleaños. Se perdió su cirugía, eligiendo los juegos por encima de ella una y otra vez. Le digo que no. Absolutamente no. La visita sin supervisión no es segura. No puede priorizar las necesidades de ella sobre los juegos ni siquiera durante una hora con un monitor presente. ¿Qué pasa si ella se lastima mientras él está en medio de una incursión? ¿Qué pasa si necesita comida, atención o consuelo y él está demasiado absorto en su juego? ¿Qué pasa cuando ella se dé cuenta de que a su padre le importa más su pantalla que ella? La licenciada Tania dice que está completamente de acuerdo, que la evidencia respalda la visita supervisada hasta que complete el tratamiento y demuestre un empleo estable, que su oferta de acuerdo muestra que todavía no comprende la gravedad de la situación. Ella rechazará la oferta y procederemos a juicio. Después de colgar, me siento en mi coche en el estacionamiento del trabajo. Una parte de mí quiere aceptar solo para evitar el juicio, para evitar ver a Devon en la corte, para evitar arrastrar todo a la luz. Pero la parte más grande de mí sabe que proteger a mi hija vale la pena el malestar, que ella merece un padre que la elija, y si Devon no va a ser ese padre, entonces necesito ser lo suficientemente fuerte para las dos. Esa noche mi hija pregunta por qué papi ya no vive con nosotras. Está sentada en el suelo con sus muñecas, mirándome con esos ojos grandes a los que no se les escapa nada. Me siento a su lado y elijo mis palabras con cuidado. Le digo que papi tiene una enfermedad que le dificulta cuidar a las personas en este momento. Que no es culpa suya, que papi la ama, pero su enfermedad le hace olvidar demostrarlo. Ella piensa en esto por un minuto. Pregunta si papi mejorará. Le digo que espero que sí. Que mejorar es una elección de papi y nosotras no podemos tomar esa decisión por él. Ella asiente como si esto tuviera sentido. Luego me entrega una muñeca y pregunta si podemos jugar a la casita. Así, la conversación termina. Ella ha pasado a su juego. La veo hacer que las muñecas hablen entre sí. Montar su pequeña casa. Arroparlas en sus camitas. Parece estar bien. Mejor que bien. Parece más ligera sin la tensión de la presencia de Devon. Sin el ruido de fondo de los juegos. Sin caminar de puntillas tratando de no molestar el tiempo de juego importante de papi. Tal vez los niños son más resilientes de lo que pensamos. O tal vez simplemente está aliviada de tener un padre que está realmente presente. El juicio comienza un martes por la mañana a finales de septiembre. El juzgado es viejo, con suelos de mármol y techos altos que hacen que cada sonido resuene. La licenciada Tania me espera fuera de la sala del tribunal. Omar también está allí con 3 cajas de archivo llenas de pruebas. Devon llega 5 minutos antes de la hora programada para comenzar. Su abogado ya parece frustrado. Entramos en la sala del tribunal y tomamos nuestros asientos. La jueza es una mujer de unos 60 años con cabello gris y ojos perspicaces. Revisa el expediente del caso mientras esperamos. Luego le pide al abogado de Devon que presente su caso. El abogado argumenta que Devon es un padre dedicado que ama a su hija, que está pasando por un momento difícil con el desempleo, pero que eso no lo hace no apto, que el juego es un pasatiempo disfrutado por millones de personas y no debe ser tratado como una adicción sin un diagnóstico adecuado, que la visita supervisada es innecesaria y punitiva. Luego la licenciada Tania presenta nuestro caso. Llama a Daniel para testificar sobre el desempeño laboral de Devon. Daniel describe las advertencias, los turnos perdidos, las veces que Devon se quedó dormido en su escritorio después de jugar toda la noche, la gota que colmó el vaso cuando Devon no se presentó durante 12 días consecutivos porque se lanzó un nuevo juego. El abogado de Devon intenta argumentar que los problemas de empleo no reflejan la capacidad de crianza. La jueza le pregunta a Devon cómo planea mantener a su hija sin ingresos. Devon dice que está trabajando en construir un canal de streaming que eventualmente generará ingresos. La jueza pregunta cuánto tiempo lleva trabajando en esto. Devon admite que han pasado 8 meses y que aún no ha ganado dinero. La licenciada Tania presenta la evidencia financiera, los estados de cuenta de tarjetas de crédito, los documentos de préstamo, los recibos de la casa de empeño, la cronología de Omar que muestra el gasto en aumento, el gráfico que correlaciona los lanzamientos de juegos con los eventos familiares perdidos. El abogado de Devon objeta repetidamente, pero la evidencia habla por sí misma. La jueza le pregunta a Devon sobre empeñar reliquias familiares por dinero para juegos. Él trata de explicar lo del contenido de edición limitada y el valor de inversión. Ella lo interrumpe.
Pregunta si entiende que vendió el anillo de su abuelo por 1,275 pesos para comprar un videojuego. Él dice que el juego valía más que eso. Ella lo mira fijamente durante un largo momento. El monitor de la visita supervisada testifica a continuación. Describe la distracción de Devon durante las visitas, su incapacidad para interactuar con el juego de su hija, el momento en que acortó la visita por un torneo, el momento en que pasó toda la hora en su teléfono, el momento en que preguntó si podían hacer la visita de forma remota para no tener que dejar su equipo de juego. El abogado de Devon pregunta si el monitor alguna vez fue testigo de que Devon fuera cruel o negligente durante las visitas. El monitor admite que no fue cruel, solo ausente. Físicamente presente, pero mentalmente en otro lugar. El juicio continúa hasta el segundo día. Más evidencia, más testimonio, más documentación de 3 años de adicción y negligencia. Al final Devon parece derrotado. Su abogado parece exhausto. La jueza dice que emitirá su fallo dentro de una semana. El fallo llega 5 días después. Custodia legal y física primaria completa para mí. Visitas supervisadas para Devon supeditadas a que complete el tratamiento de adicción y mantenga un empleo estable durante al menos 6 meses. La casa se queda conmigo. Devon es responsable de su parte de la deuda conyugal. El equipo de juego se queda con él ya que la licenciada Tania argumentó que no tengo ningún uso para él y venderlo no cubriría la deuda de todos modos. La manutención de niños se establece en base a los ingresos imputados, ya que Devon está voluntariamente desempleado. La jueza incluye una nota en su orden. Indica que la adicción a los videojuegos es un problema grave que requiere tratamiento profesional, que la incapacidad de Devon para priorizar las necesidades de su hija sobre los juegos demuestra que actualmente no es apto para un tiempo de crianza sin supervisión, que espera que busque ayuda y reconstruya su relación con su hija. Pero hasta que lo haga, la visita supervisada se mantendrá. La licenciada Tania me lee la orden por teléfono. Estoy en el trabajo, así que salgo a tomar la llamada. Cuando termina, me quedo allí parada sosteniendo mi teléfono. Se acabó. El matrimonio ha terminado legalmente. Mi hija está a salvo. Nuestras finanzas están protegidas. Gané. Pero ganar se siente vacío. Porque Devon no se presentó a escuchar el fallo. No llamó a su abogado para preguntar al respecto. Según la licenciada Tania, su abogado tuvo que enviarle la orden por correo electrónico 3 veces antes de que Devon respondiera. Y su única pregunta fue si la orden afectaba a su equipo de juego, no a su hija, no a su matrimonio, no a su vida desmoronándose, solo a sus juegos. Salgo del juzgado después de firmar el papeleo final. La licenciada Tania me da la mano. Dice que hice lo correcto. Que mi hija es afortunada de tener un padre dispuesto a protegerla. Omar me da un pulgar hacia arriba. Camino hacia mi coche en el estacionamiento. Me siento al volante durante mucho tiempo antes de encender el motor. El alivio está ahí, enorme y abrumador. No más deuda, no más mentiras, no más ver a Devon elegir los juegos por encima de todo lo demás, pero la tristeza también está ahí. Me casé con él creyendo que construiríamos una vida juntos. Tendríamos una familia. Envejeceríamos juntos. En cambio, tengo 29 años y estoy divorciada con una niña pequeña y una montaña de deudas que pagar. Él eligió esto. Me recuerdo eso. Eligió los juegos por encima de su esposa, por encima de su hija, por encima de su trabajo, su salud y su futuro. Le dio oportunidades. Su familia le dio oportunidades. Eligió los juegos cada vez. Encender el coche se siente como cerrar una puerta. Alejarme del juzgado se siente como el final de algo. No solo el matrimonio, sino la esperanza de que alguna vez cambiaría, que alguna vez nos elegiría a nosotras. Conduzco a casa con mi hija. A nuestra casa que finalmente es solo nuestra. A un futuro que es incierto. Pero al menos es nuestro para construir. Me tomo la semana siguiente libre del trabajo. Mi jefe lo aprueba de inmediato. Dice que me lo he ganado después de todo lo que he pasado. La primera mañana duermo hasta las 8, lo que se siente como un lujo. Mi hija me despierta subiéndose a la cama y pidiendo panqueques. Los hacemos juntas. Ella rompe los huevos. Yo mezclo la masa. Los comemos en la mesa de la cocina con miel de maple y fresas. Sin sonidos de juegos de fondo. Sin tensión. Sin caminar de puntillas. Solo nosotras. Vamos al parque después del desayuno. Ella corre directamente a los columpios. La empujo más y más alto mientras ella chilla de alegría. Otros padres están allí con sus hijos. No conozco a ninguno de ellos, pero nos sonreímos. Ese reconocimiento universal de padres. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Pasamos una hora en el parque. Luego volvemos a casa y ella me ayuda a hornear galletas. Chispas de chocolate, su favorita. Se para en un taburete a mi lado en el mostrador. Vierte las chispas de chocolate. Lame la cuchara. Se ensucia la nariz con harina. Las galletas salen perfectas. Comemos 3 cada una mientras todavía están calientes. Esa tarde construimos un fuerte en la sala. Usamos cojines del sofá y mantas y sillas. Ella se arrastra dentro y declara que es su castillo. Estoy invitada como huésped. Jugamos a simular durante 1 hora. Ella es la reina. Yo soy el caballero visitante. El fuerte se queda puesto durante 3 días. Cenamos dentro de él. Leemos libros dentro de él. Ella se duerme dentro de él una noche y la llevo a su cama. La semana pasa en un borrón de momentos sencillos. Libros para colorear.
visitas al parque, siestas por la tarde, noches de cine, la hora del baño sin prisas, cuentos antes de acostarse sin interrupciones. Es pacífico de una manera que nuestra casa nunca lo había sido antes. Mi hija florece en la atención. Habla más. Ríe más. Hace menos preguntas ansiosas. El último día de mi semana libre me dice que está feliz. Estamos acostadas en el fuerte leyendo un libro. Simplemente lo dice de la nada. Estoy feliz, mami. La abrazo fuerte. Le digo que yo también estoy feliz. Y lo digo en serio. Por primera vez en años, realmente lo digo en serio. Vuelvo al trabajo el lunes por la mañana. La oficina se siente diferente, como si yo fuera diferente. Mis compañeros de trabajo saben sobre el divorcio porque Patty se lo contó a algunas personas cuando estaba pasando un mal rato. Son amables al respecto. Nadie hace demasiadas preguntas. Me siento en mi escritorio, abro mi correo electrónico y vuelvo al trabajo. Se siente bien tener algo normal en lo que concentrarse. Algo en lo que soy buena. Algo que no involucre abogados, tribunales o papeles de divorcio. Mi jefa se detiene en mi escritorio alrededor de las 10 para ver cómo estoy. Me pregunta cómo me va. Le digo que estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Ella sonríe y dice que le alegra escucharlo. Dice que me veo más ligera. Me doy cuenta de que tiene razón. Me siento más ligera. Como si hubiera estado cargando algo pesado durante años y finalmente lo hubiera dejado. El jueves por la tarde, la oficina de la doctora Laura llama para confirmar mi cita para el día siguiente. Casi lo había olvidado. He estado tan ocupada con el trabajo y mi hija y simplemente viviendo que la terapia se me había pasado por alto. Me presento el viernes a las 3. La doctora Laura me saluda en la sala de espera y me acompaña de regreso a su oficina. Me siento en mi silla habitual. Me pregunta cómo he estado desde el juicio. Le cuento sobre la semana libre, los panqueques y el parque y el fuerte en la sala, los momentos sencillos y pacíficos con mi hija. Luego le cuento sobre volver al trabajo, lo normal que se sintió, lo bien que se sintió, pero también lo raro que es que mi matrimonio haya terminado, que estoy divorciada, que esta es mi vida ahora. La doctora Laura asiente. Dice que es normal sentir múltiples cosas a la vez. Alivio y dolor. Esperanza y miedo. Victoria y pérdida. Ella me recuerda que la curación no es una línea recta. Algunos días se sentirán geniales. Algunos días se sentirán difíciles. Ambos están bien, ambos son parte del proceso. Le pregunto si está mal que me sienta más aliviada que triste. Ella dice que no. Dice que el alivio es apropiado cuando has escapado de una situación dañina, que puedo llorar el matrimonio que creí tener mientras también estoy agradecida de que haya terminado. Los dos sentimientos pueden coexistir. Hablamos de mi hija. Lo feliz que se ve. Lo mucho más relajado que se siente nuestro hogar. La doctora Laura dice que los niños son resilientes, pero también absorben el estrés de su entorno. Eliminar esa tensión constante fue bueno para su desarrollo. Bueno para las dos. Salgo de su oficina sintiéndome validada. Como si mis sentimientos tuvieran sentido. Como si estuviera en el camino correcto a pesar de que es aterrador y nuevo. El sábado mi hermana llama. Quiere que todos vengan a cenar, para celebrar que el divorcio ha finalizado. No estoy segura de que celebración sea la palabra correcta, pero acepto. Dice que solo la familia cercana, su esposo e hijos. Nuestros padres. Mi hija y yo. Nadie más. Mantenerlo pequeño y de apoyo. Llego a las 6. Mi hija corre directamente hacia sus primos. Desaparecen escaleras arriba para jugar. Mi hermana me da una copa de vino. Mi mamá me abraza fuerte. Mi papá me da una palmada en el hombro y dice que está orgulloso de mí. Cenamos en el comedor. Carne asada, puré de papas y ejotes. Comida reconfortante. El esposo de mi hermana pregunta por el trabajo. Le cuento sobre el nuevo trabajo. La mejor paga. Los beneficios. Parece genuinamente feliz por mí. Después de la cena, mi hermana saca un pastel. Dice felicidades con glaseado azul. Me río. Es absurdo tener un pastel de divorcio, pero también es perfecto. Mi hermana corta rebanadas para todos. Mi hija baja las escaleras y pregunta por qué tenemos pastel. Le digo que estamos celebrando el nuevo trabajo de mami. Ella acepta esta explicación y come su rebanada felizmente. Más tarde, mientras los niños ven una película, mi hermana y yo nos sentamos en su porche trasero. Me dice que ha estado preocupada por mí durante años. Que me vio hacerse más pequeña y más callada a medida que mi matrimonio empeoraba. Que le alegra verme volver a ser yo misma. Le digo que no podría haber hecho nada de esto sin su apoyo, sin el dinero que me prestó, sin que ella me creyera cuando finalmente admití lo malas que estaban las cosas. Ella lo ignora. Dice que eso es lo que hace la familia, pero necesito que sepa cuánto significó, cuánto significa todavía. Ella me aprieta la mano. Nos sentamos allí en un silencio cómodo mirando las luciérnagas en su patio trasero. La semana siguiente empiezo a hacer cambios en la casa. Pequeñas cosas al principio. Compro cojines nuevos para el sofá. Una alfombra nueva para la sala. Quito las cortinas que venían con la casa cuando la compramos hace 5 años. Mi hija y yo vamos juntas a la tienda de artículos para el hogar. Ella elige cortinas nuevas para su habitación, rosas con flores blancas. Las colgamos esa tarde. Ella se hace hacia atrás y aplaude. Dice que su habitación se ve bonita. El siguiente fin de semana abordamos la sala. Compro pintura. Un amarillo alegre que hace que todo el espacio se sienta más brillante. Mi hermana viene a ayudar. Movemos muebles. Ponemos lonas. Pasamos el sábado pintando mientras mi hija juega en casa de mis padres. El amarillo se ve increíble. Transforma la habitación por completo.
Hace que se sienta como una casa diferente. Nuestra casa. No la casa donde mi esposo jugaba 16 horas al día, no la casa llena de controles rotos y platos con moho. Un espacio fresco y limpio donde mi hija y yo estamos construyendo nuestra nueva vida. Pintamos su habitación el siguiente fin de semana. Ella elige morado claro. La dejo ayudar con la pintura. Se pone más pintura en sí misma que en las paredes, pero está muy orgullosa de su contribución. Colgamos las cortinas de flores rosas. Acomodamos sus peluches en su cama. Ella declara que es la mejor habitación del mundo. Estoy de acuerdo. El trabajo se vuelve más ocupado. Mi jefa me asigna un nuevo proyecto. Es desafiante, pero bueno, me mantiene concentrada, me mantiene avanzando. Patty y yo almorzamos juntas la mayoría de los días. Me cuenta sobre sus hijos. Su exmarido que ahora realmente paga la manutención de los niños a tiempo. Su vida de citas que suena agotadora, pero también divertida. Un día me invita a una reunión de grupo. Dice que son otros padres solteros de su vecindario. Se reúnen una vez al mes para cenar o tomar algo. Solo adultos hablando de cosas de adultos sin niños alrededor. Estoy nerviosa, pero acepto. El grupo se reúne en un restaurante informal el jueves por la noche. Somos 6 en total, 3 mujeres y 3 hombres. Todos tienen hijos que van desde pequeños hasta adolescentes. Todos están divorciados o separados. Pedimos aperitivos y bebidas. Hablamos de trabajo y de niños y de los desafíos de la crianza compartida o la crianza en solitario. Una mujer llamada Ximena comparte sobre su ex que se niega a seguir el horario de custodia. Otra mujer simpatiza. Dice que su ex hace lo mismo. Uno de los hombres habla sobre lo difícil que es salir con alguien siendo padre soltero. Todos se ríen y comparten sus propios desastres de citas. Yo principalmente escucho. Se siente bien estar rodeada de personas que entienden, que no juzgan, que han pasado por luchas similares. Después de la cena, Patty me acompaña a mi coche. Pregunta si me divertí. Le digo que sí, más de lo que esperaba. Dice que el grupo se reúne el primer jueves de cada mes, que debería volver. Le digo que lo haré. 3 meses pasan. Llega el otoño. Mi hija comienza el preescolar. La dejo todas las mañanas antes de ir a trabajar. La recojo todas las tardes. Ahora tenemos una rutina. Desayuno juntas. Escuela y trabajo. Cena y hora del baño. Cuentos antes de acostarse. Es simple y predecible y exactamente lo que ambas necesitamos. Una tarde a finales de octubre mi teléfono suena. Número desconocido. Casi no contesto. Pero algo me hace cogerlo. Es mi excuñado. Suena incómodo. Se disculpa por llamar. Dice que pensó que debería saber que sus padres echaron a su hermano. Que mi exmarido ya no vive en su sótano. Pregunto qué pasó. Explica que sus padres establecieron reglas sobre el tiempo de juego. Le dijeron a mi ex que necesitaba limitar sus horas, buscar trabajo, contribuir al hogar. Mi ex se negó. Siguió jugando toda la noche, durmiendo todo el día. Sus padres finalmente se hartaron. Le dieron 30 días para encontrar otro lugar para vivir. Él no buscó, no intentó, simplemente siguió jugando. Así que empacaron sus cosas y le dijeron que se fuera. Ahora está viviendo en sofás de amigos de su clan de juego. Sigue desempleado. Sigue jugando constantemente. Mi excuñado suena preocupado. Pregunta si creo que su hermano alguna vez buscará ayuda. No sé qué decir. Le digo que espero que sí, pero que buscar ayuda tiene que ser su elección. Nadie puede obligarlo. Colgamos. Siento tristeza por el hermano de Devon. Ve lo que está pasando, pero no puede arreglarlo. Nadie puede arreglar a Devon excepto Devon. Y Devon sigue eligiendo los juegos por encima de todo lo demás. Paso la semana siguiente reproduciendo la llamada del hermano de Devon en mi cabeza. La imagen de Devon en ese sótano jugando 20 horas seguidas me revuelve el estómago. Una parte de mí quiere llamarlo, decirle que busque ayuda, rogarle una vez más que elija su vida por encima de los juegos. Pero en su lugar programo una cita con la doctora Laura. Ella escucha mientras le explico la culpa que me corroe. Cómo me quedo despierta preguntándome si me rendí demasiado pronto. Si había algo más que podría haber intentado. Algunas palabras mágicas que habrían roto su adicción. La doctora Laura se inclina hacia adelante en su silla y me hace una pregunta. ¿El quedarte lo habría arreglado? Abro la boca para responder, pero no sale nada. Ella espera. Finalmente admito que no. El quedarme no habría arreglado nada. Él tenía que querer cambiar. Ella asiente y explica que la adicción no funciona como un interruptor, que permitirlo al proporcionarle vivienda, dinero y excusas, solo dejaría que la adicción creciera más fuerte. Que verlo sufrir es doloroso. Pero yo no soy la que le está causando su dolor. Sus elecciones están causando su dolor. La adicción está causando su dolor. Simplemente me estoy negando a protegerlo de los resultados naturales de esas elecciones. Me recuerda a nuestra hija. A cómo ella necesitaba cirugía y Devon dijo que podía esperar. A cómo se perdió su nacimiento por un juego. A cómo no podía concentrarse en ella durante las visitas supervisadas porque estaba pensando en su próxima sesión de juego. El haberme quedado le habría enseñado a mi hija que este trato era aceptable. Que debía aceptar la negligencia y el abuso financiero de las personas que dicen amarla. Irse fue lo más amable que pude hacer por todos, incluso por Devon, porque tal vez tocar fondo será lo que finalmente lo haga buscar ayuda. O tal vez no. Pero esa es su elección, no la mía. Le doy las gracias, cuelgo sintiéndome más clara, más segura. Tomé la decisión correcta para mí y mi hija. Lo que le pase a mi ex ahora no es mi carga de llevar.
La semana siguiente tengo una conferencia de padres y maestros en el preescolar de mi hija. Su maestra, la señora Jiménez, pide hablar conmigo. Estoy nerviosa, preocupada de que algo ande mal, pero la señora Jiménez sonríe cuando me siento. Me dice que mi hija está maravillosamente, haciendo amigos, participando en actividades, siguiendo instrucciones. Luego dice algo que me aprieta la garganta. Dice que mi hija parece mucho más feliz y más comprometida que durante el periodo de prueba a principios de año, que el cambio es notable. Me doy cuenta de que mi hija hizo una semana de prueba en este preescolar en agosto, justo después de que se finalizara el divorcio. La señora Jiménez también era su maestra entonces. Vio a mi hija durante ese periodo de transición. Vio la ansiedad y el comportamiento tranquilo. Ahora, 2 meses después, mi hija está prosperando. La señora Jiménez no conoce toda nuestra historia, pero puede ver la diferencia. Le doy las gracias. Le digo lo mucho que apreciamos el ambiente estable que proporciona. Conduzco a casa con lágrimas en los ojos. Lágrimas buenas. Validación de que irme fue la elección correcta. Que mi hija está mejor. Que ambas estamos mejor. El viernes por la tarde, mi hermana me envía un mensaje de texto preguntando si queremos ir el fin de semana. Consulto con mi hija. Se emociona por jugar con sus primos. Empacamos las bolsas. Conduzco a casa de mi hermana. Pasamos el sábado en un huerto de calabazas. Los niños corren por un laberinto de maíz. Eligen calabazas. Beben sidra de manzana. Mi hija ríe constantemente, sostiene la mano de su primo. No pregunta por su padre ni una sola vez. Esa noche, después de que los niños se acuestan, mi hermana y yo nos sentamos en su sala. Comenta lo diferente que se ve mi hija, cuánto más segura y despreocupada. Le cuento sobre la conferencia de maestros. Sobre la señora Jiménez notando lo mismo. Mi hermana dice que los niños necesitan consistencia, estabilidad, atención, cosas que mi hija no tenía cuando mi ex jugaba todo el tiempo. Cosas que tiene ahora. Miro a mi hija dormir esa noche en la habitación de invitados de mi hermana. Se ve pacífica, sin sueños ansiosos, sin dar vueltas sin descanso. Solo sueño profundo y tranquilo. Me doy cuenta de que ambas estamos durmiendo mejor ahora. Ambas más ligeras sin la tensión constante. Ambas construyendo una vida que se siente segura y estable. El lunes por la mañana me reúno con el licenciado Raúl en su oficina. Él me ayudó a navegar por el desastre financiero durante el divorcio. Ahora quiere hablar sobre planificar el futuro. Saca hojas de cálculo que muestran mi situación financiera actual. La deuda que se está pagando, los ingresos de mi trabajo, la manutención de niños que se supone que debe llegar pero no llega. Sugiere abrir una cuenta de ahorros para la universidad para mi hija. Me muestra cómo las contribuciones automáticas de cada cheque de pago crecerían con el tiempo. Incluso pequeñas cantidades se suman. Acepto. La configuramos allí mismo. 850 pesos por cheque de pago que van a un fondo de educación. No parece mucho, pero el licenciado Raúl me muestra las proyecciones. Para cuando mi hija tenga 18 años, podrían ser 340,000 pesos o más. Suficiente para 1 o 2 años de universidad. Tal vez más si obtiene becas. Salgo de su oficina sintiéndome esperanzada, como si ya no solo estuviera sobreviviendo, estoy planeando, construyendo, creando un futuro para nosotras. 6 meses después de que se finaliza el divorcio, me despierto un sábado por la mañana y me doy cuenta de que estoy feliz. Realmente, genuinamente feliz. No solo bien, no solo manejando. Feliz. Mi hija se sube a la cama conmigo. Pide panqueques. Los hacemos juntas como lo hacemos la mayoría de los fines de semana. Los comemos en nuestra mesa de la cocina en nuestra alegre sala amarilla. La casa está limpia, organizada, pacífica, sin sonidos de juegos, sin tensión, sin caminar de puntillas, solo nosotras viviendo nuestra vida. Mi trabajo va bien. Obtuve un pequeño aumento el mes pasado. Mi jefa dice que estoy haciendo un excelente trabajo. Mi hija está prosperando en el preescolar, haciendo amigos, aprendiendo, creciendo. Tenemos rutinas que funcionan, un hogar que se siente seguro. Un futuro que parece brillante. Estoy construyendo una vida basada en la estabilidad y la presencia en lugar del caos y la negligencia. Y se siente bien. Se siente correcto. Se siente como si estuviéramos exactamente donde se supone que debemos estar. 3 meses después de la fecha de la corte, mi hija y yo nos instalamos en nuestra vida. La casa permanece tranquila. Sin sonidos de juegos a través de las paredes. Sin tensión en el aire. Recibo un correo electrónico del Tribunal de Familia sobre el estado de la visita supervisada de Devon. Sus derechos expiraron la semana pasada. Nunca terminó el tratamiento de adicción que la jueza ordenó. Nunca consiguió un trabajo estable. Nunca demostró que podía priorizar a nuestra hija sobre los juegos. Su abogado presentó papeleo pidiendo más tiempo. La jueza lo negó. Dijo que no había pruebas de ningún progreso, ninguna evidencia de que Devon siquiera intentara cumplir con los requisitos. La orden dice que puede volver a solicitar si completa el tratamiento y mantiene un empleo durante 6 meses. Pero tenía que apelar dentro de 30 días. El plazo pasa. No llega ninguna apelación. Me quedo mirando el aviso durante mucho tiempo. Eligió los juegos por encima de ver a su hija. Realmente lo eligió. No de alguna manera abstracta. De una manera literal, documentada y legal. La corte le dio un camino de regreso a su vida. Solo tenía que hacer un tratamiento y conseguir un trabajo.
No pudo hacerlo. No quiso hacerlo. Siento este peso en mi pecho. Ya no es ira, solo tristeza. Nuestra hija merece un padre que esté presente, que la ponga primero, que recuerde su cumpleaños y venga a sus eventos escolares. Yo soy esa madre ahora, tengo que serlo. Ella entra corriendo en la cocina pidiendo una merienda. Le doy rodajas de manzana y mantequilla de maní. Se sienta a la mesa balanceando las piernas y charlando sobre su día en el preescolar. Algunos niños compartieron bloques con ella. Construyeron una torre. Se cayó y se rieron. Cosas simples de niños. Cosas normales de niños. Ella está feliz. Ya no pregunta por Devon. No se pregunta cuándo volverá papi. Se adaptó más rápido de lo que esperaba. Los niños son así cuando finalmente obtienen consistencia. Hago panqueques el sábado por la mañana como hago siempre ahora. Mi hija me ayuda a romper los huevos en el tazón. Caigan cáscaras y las sacamos juntas. Ella vierte leche. Revuelve con la cuchara grande de madera. Hacemos formas divertidas en la plancha. Un gato. Una flor. Algo que podría ser un dinosaurio. Los comemos con miel de maple y mantequilla. Ella se lo unta por toda la cara. Se lo limpio y ella se ríe. Después del desayuno vamos al Museo del Niño. Ella corre directamente a la mesa de agua. Juega con los barcos y las presas durante 1 hora. Termina completamente empapada. Traje ropa extra. Nos cambiamos en el baño y luego quiere ver la exhibición de dinosaurios. Miramos fósiles. Hace preguntas que no sé cómo responder. Leo las placas en voz alta. Inventamos historias sobre lo que estaban haciendo los dinosaurios cuando murieron. Ella decide que estaban de fiesta. Almorzamos en la cafetería del museo. Queso a la parrilla y fruta. Ella bebe leche con chocolate. Me dice que este es el mejor día de su vida. Me doy cuenta de que hacemos esto todos los fines de semana ahora. Museos o parques o la biblioteca. Solo nosotras. Sin interrupciones de juegos. Sin Devon diciendo que no puede venir debido a las incursiones. Sin decepción en su cara cuando papi no aparece. Estos momentos son lo que debería ser la familia. Lo que quise que fuera todo el tiempo. Sencillo. Presente. Conectado. Esa noche le leo 3 cuentos antes de acostarse en lugar de 2. Ella elige el mismo libro sobre un oso que no puede dormir. Lo hemos leído 50 veces. Ella conoce todas las palabras. Las dice conmigo. La arropo con su conejo de peluche favorito. Enciendo su luz nocturna. Ella me mira con ojos somnolientos y dice que está feliz. Justo así. Aleatorio y honesto como son los niños. Le beso la frente y le digo que yo también estoy feliz. Me doy cuenta de que lo digo en serio. Realmente lo digo en serio. El viaje desde ese momento desesperado durante el maratón de juegos de Devon hasta ahora no fue fácil. Meses de abogados y fechas de corte y papeleo. Meses de explicarle a mi hija por qué todo cambió. Meses de reconstruir nuestra vida desde cero. Pero lo superamos. Estamos construyendo algo bueno juntas. Solo nosotras dos. Nuestra pequeña familia. Y eso es más que suficiente. Es todo. Bueno. Esa es otra obra maestra caótica. Si llegaste al final te debo tanto las gracias como una disculpa. Suscríbete. Porque claramente disfrutas este nivel de tonterías.